curso. Bienvenidos a este video tutorial de líneas de transmisión, más llamados los medios confinados. Hoy vamos a aprender qué son los parámetros primarios y cómo iniciar con cable coaxial. Vamos a que es como lo más iniciando, inclusive ya medio de transmisión confinado podemos hablar de cable coaxial, fibra óptica y guías de onda. Pero por ahora iniciemos con cable coaxial. En la línea de transmisión se inician con 4 parámetros primarios, los cuales son la resistencia, la conductancia, la capacitancia y la inductancia. Se distinguen R resistencia, G conductancia, C capacitancia y la inductancia. Ojo que tienen unas unidades para que no la vayan a embarrar. La resistencia, L sobre metros, hercios sobre metros, voltaje sobre metros y faradios sobre metros. La inductancia. Hay unas fórmulas y unas constantes que nos debemos aprender cuando vamos a hablar de líneas de transmisión esenciales. Hablamos de la profundidad de piel, que son unos parámetros que los vamos a ver enseguidita, que profundidad de piel es una L, que es igual a la raíz cuadrada o este contenido a la un medio de 2 sobre la frecuencia angular por mu sobre la inductancia del conductor, la conductancia del conductor. ¿Qué es eso? Aquí llamo la frecuencia angular. Muchos ya sabrán qué es. Si ya han llegado a este tema, ya tienen que saber que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia que le den, en este caso del cable coaxial. Hay una constante de mu de permeabilidad que es 4pi por 10 a la menos 7. Listo. Hay una contundancia del conductor. Hablamos de conductancia del conductor. Como les dije que vamos a empezar con cobre, esa conductancia es 5.8 por 10 a la menos 7 Siemens metros. Ojo, esto hay que aprenderse. Tomen nota por ahí. ¿Con qué nos vamos? Vamos con otras formulitas que tengo por acá. La permeabilidad en el vacío. Esto es importante que se la tengan que aprender. Es 8 por 8,8542 por 10 a la menos 12 faradios metros. Está la tangente de pérdidas. Esta también la vamos a utilizar porque nos la van a pedir. Tangente de pérdida es igual a la conductancia del dieléctrico sobre la frecuencia angular por la permeabilidad en el vacío. Listo. Y como hallamos la contundencia del dieléctrico, la podemos hallar con la tangente también. Entonces vamos a mirar más adelantico cómo empleamos estas fórmulas en un ejercicio de cable coaxial. ¿Qué hay que tener en cuenta del cable coaxial? Tiene unas características del conductor, ¿cierto? Que es el núcleo y el revestimiento del cable. En este caso, este es el núcleo, el cobre, el revestimiento, un polietileno, aluminio y caucho, ¿cierto? Todos estos son aislantes. ¿Qué hacen esos aislantes? Que la señal que viaja por el cobre o la onda electromagnética, acordémonos que son ondas electromagnéticas que viajan por ese cobre a una energía, a una impedancia y a una velocidad. Y para poderlas aislarlas del exterior se aíslan con este tipo de capas, ¿cierto? Y estas capas evitan la interferencia del ruido que está en el exterior y la señal llegue un poco más limpia o un poco más rápido. Cuando hablamos de los dieléctricos, ¿cierto? Que son las características, estamos la contundancia del dieléctrico, la permeabilidad en el vacío y la permeabilidad, la U, listo. ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de cable coaxial y queremos hallar los parámetros primarios, que fue lo que les acabo de decir aquí, estos que les expliqué, resistencia, conductancia, capacidad e inductancia, tenemos que fijarnos en este tipo de expresiones. Expresiones son ecuaciones. Ojo que hay unas ecuaciones que podemos hablar, cuando estamos hablando de expresiones, hablamos de ecuaciones de baja frecuencia y expresiones de alta frecuencia. Ahorita les explico cómo hallamos esa baja y esa alta frecuencia para saber si el ejercicio nos dice que es una alta frecuencia, un high frequency, vamos a emplear este tipo de fórmulas. Así hallamos la resistencia, así hallamos la inductancia, la capacitancia, ¿cierto?
y hallamos cada uno de los valores con estas fórmulas. Si es baja frecuencia, tiene que ser con estas fórmulas. ¿Listo? Ya le explico eso de baja y altas frecuencias. Muy bien. Entonces, ya continuamos con este ejercicio de cable coaxial. ¿Qué hay que tener en cuenta? Las características que nos dan y los datos que nos dan de ese cable coaxial. Aquí podemos ver que es un cable que tiene un núcleo y un revestimiento. Bueno, ¿qué tener en cuenta? Esto T es el grosor. El grosor, pues eso no siempre se tiene en cuenta, pero hay ejercicios donde te lo van a pedir. Pero en este no lo vamos a tener en cuenta. El grosor es 0,455 milímetros. Pero si tenemos en cuenta las características geométricas, el radio A, radio B y radio C, ¿cierto? La contundancia del cobre, aquí no la dan, es esta. Ojo con esa, que esa ya lo vimos allá más adelante. Nos dan la del aluminio, ¿cierto? Pero en este caso, como vamos a trabajar con cable coaxial, vamos a trabajar con la del cobre. Es recubierto con cobre. Tiene una tangente de pérdidas de 0,1 por 10 a la menos 3. Estos son los datos, los vamos a copiar aquí abajo. Entonces, radio A nos dice que es 2,77 por 10 a la menos 3 metros. Eso significa milímetros, ¿cierto? Si usted llegó aquí, ya sabe cómo hacer esas conversiones. En la B nos dice que es 8,6 por 10 a la menos 3 milímetros. Y la C es 9,55 por 10 a la menos 3 milímetros. Aquí ya tenemos 10 a los 3 metros, perdón. Aquí ya tenemos esto. Tenemos un cobre que ya lo tenemos acá, el aluminio. La tangente de pérdida es importantísima tenerla por aquí aparte para que no nos olvide. Ojo que aquí nos dijeron que tenemos una velocidad de propagación. Velocidad de propagación, ¿cierto? De 88%. Esto es importantísimo tenerla, ¿cierto? Que es 88%. Ok, eso es lo mismo decir que es el 0,8. Bueno, la frecuencia que nos dan de ese cable es de 618 metros, perdón, megahertz, 618 megahertz, o esto es lo mismo que decir 618 por 10 a las 6 hertz. Ojo pues, hay que aprender bien esto de unidades y paso deben repasarse un videito donde les enseñan cómo manejar las unidades y yo más adelante se los pongo. Bueno, continuamos. Bueno, continuando muchachos, con este ejercicio que nos pusieron del cable coaxial, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a ver, nos están pidiendo que hagamos, que hallemos los parámetros primarios. Inductancia, resistencia, conductancia y capacitancia. ¿Listo? Entonces recuerden, hay que hallar la inductancia, la resistencia, la conductancia y la capacitancia. ¿Qué debemos hallar? Con todos estos datos que tenemos, ya tenemos algo que hallar. Y me devuelvo aquí a esta diapositiva anteriormente. Algo esencial que hay que hallar de inicial es la profundidad de piel. ¿Y qué parámetros tenemos para hallarlo? Tenemos como la frecuencia angular, que la hallamos con esa frecuencia que nos dan en el ejercicio, ¿cierto? Simplemente multiplicarla por 2pi. Una constante que es U, el mu, la constante mu, 4pi por 10 a la menos 7. Y la conductancia del conductor, que en este caso sería el cobre, de 5,8 por 10 a la menos 7 Siemens metros. ¿Por qué? Porque en las fórmulas para hallar resistencia, contundancia, capacitancia e inductancia nos piden esa profundidad de piel. Entonces, lo primerito que hay que hallar. Y con esa profundidad de piel podemos hallar si el cable es altas o bajas frecuencias. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo hacemos para hallarlo. Bueno, que eso depende. Si es bajas, trabajamos con estas fórmulas y si es alta, trabajamos con estas fórmulas. Ok. Entonces, acá tenemos esto. Vamos a llevar unas cositas para otra hoja.
Ok. Sabemos que la fórmula para hallar la profundidad de piel es la raíz de 2 sobre la frecuencia angular por mu por la contundencia del conductor, ¿cierto? Y si eso lo transformamos, sería lo mismo que esto. Sería raíz de 2 sobre la frecuencia. Entonces, para hallar esta frecuencia, ¿qué tenemos que hallarla? La hallamos aparte. Hacemos W es igual a 2pi por esta frecuencia, que la frecuencia que nos dan del ejercicio es 618 por 10 a la 6 Hz. Es 618 por 10 a la 6. Y esa frecuencia, ya les digo cuánto nos va a dar. Bueno, entonces teniendo esta variación, es la frecuencia angular, 2pi, por la frecuencia que nos dieron en el ejercicio. Esto, si ustedes lo hacen en la calculadora, tienen que ser un poco rápidos. Es 3.883 por 10 a la 6. Esto es una aproximación, no es el valor exacto, para que sepan. Esta es nuestra frecuencia angular, por eso es muy importante tener ese dato para que sepan. Ahora, muchachos, ¿cómo sabemos si es low frequency o high frequency? O sea, baja o alta frecuencia. Cuando es baja frecuencia, que es low frequency, significa que la longitud de piel es mayor al radio A, que nos lo dieron en el ejercicio aquí, a este radio. Que hablando de eso, voy a hacer algo con estos radios. Cuando la longitud de piel es mayor al radio A, es baja frecuencia. Pero hablamos de alta frecuencia cuando la longitud de piel es menor al radio A. Bueno, muchachos, ¿qué les quería decir con estos radios? Entonces nos dieron unos radios acá, que eran A, B y C. Y no son radios, discúlpenme, son los diámetros. En el ejercicio nos dan es un diámetro. La característica geométrica es el diámetro A, el diámetro B, y así sucesivamente. Aquí están clasificados. ¿Y qué es el diámetro? Entonces, el diámetro es el doble del radio. Entonces, ¿qué hay que hacer para hallar el radio? Para hallar el radio hay que hacer es el diámetro dividido 2. Ya teniendo claro en cuenta lo que es la baja de las altas frecuencias. Lo repito, cuando la, la profundidad de piel es mayor al radio A, esto significa que es bajas frecuencias, y cuando la longitud de piel es mayor al radio A, es altas frecuencias. Pasemos a esta otra hojita y les voy a explicar una cosita con los radios. Que sí hay que aprendérnoslas porque nosotros nos dan en el ejercicio, nos dieron fue el diámetro. Estos son los diámetros. El diámetro que tiene esta parte aquí del radio A, el diámetro del radio B y el diámetro del radio C. En este ejercicio el radio C casi que lo vamos a obviar, no vamos a trabajar sino con el radio A y el B. Entonces, el radio es igual a el diámetro dividido, es la mitad del diámetro, lo que equivale a que el radio A, en este caso, es, como podemos ver aquí, el radio A es 2,77 por 10 a la menos 3, 2,77 por 10 a la menos 3, esto dividido 2. Lo mismo hacemos con el radio B. Se me fue esta eléctrica. El radio B es igual. El radio B es igual a 8,6 por 10 a la menos 3. 8,6
por 10 a la menos 3. Esto dividido 2. Simplemente sacarle la mitad y saquemos el radio C de una vez, que es 9,55 por 10 a la menos 3. 9,55 por 10 a la menos 3. 9,55 por 10 a la menos 3. Acuérdense que todo esto son metros. Lo que equivale a 10 a la menos 3, que son milímetros. Ojo pues con esas embarraditas, que por eso se tira uno los parciales. Entonces vamos a hacer los resultados aquí, en colorcitos. Radio A que equivale, nuestro radio A equivale, si hacemos esta división en la calculadora nos va a dar que es 1,385 por 10 a la menos 3 metros. El radio B nos va a decir que es 4,3 por 10 a la menos 3 metros. Y por último el radio C nos va a decir que es 4,775 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ya sabemos que vamos a tratar principalmente con radio A y con radio B. Ok. Vamos a continuar entonces el ejercicio. Ya nos piden los parámetros iniciales. ¿Qué seguimos? Con la conductancia del dieléctrico. ¿Cómo hallamos esa conductancia del dieléctrico? La tangente. ¿Por qué estoy hallando estas variables? Porque esas variables están dentro de las fórmulas de altas y bajas frecuencias de los cables. Como pueden ver, aquí están. Vean. Contundencia del conductor la encontramos acá. El mío ya lo tenemos. Por aquí hay varias que tenemos que encontrar, ¿cierto? Y para hallar esta contundencia del conductor necesitamos la profundidad de piel. Por eso fue que la hallamos ahorita. Entonces, esa contundencia del dieléctrico es la tangente de pérdidas que nos la dan en el ejercicio, el mu, perdón, la frecuencia angular por el epsilon cero, o sea, la permeabilidad en el vacío. Entonces, eso nos sigue la siguiente forma. Si este lapicito funcionara sería muy rico, pero no me funciona. Vamos a ver una cosa aquí. Eso. Ok. Entonces es, ¿cuánto es la tangente de pérdidas? Como la pillamos acá ahorita, nos la dan en el ejercicio. Tangente de pérdidas, aquí está. Es 0,1 por 10 a la menos 3. 0,1 por 10 a la menos 3 por la frecuencia angular que la hallamos ahorita. 38,83 por 10 a la 6. Por la permeabilidad en el vacío, que es 8,8542 por 10 a la menos 12, que esa es una de las fórmulas, de las constantes que estuvimos mirando aquí al principio del ejercicio. Ustedes la pueden contactar o devuelven el ejercicio y la miran. Vean aquí están, se las muestro. Es esta. Permeabilidad en el vacío. Listo. Entonces, haciendo todo este ejercicio, miramos que esa conductividad del dieléctrico nos da en la calculadora 4,6483 por 10 a la menos 6. Esas unidades de esa conductividad del dieléctrico, Siemens metros. Listo. Bueno, entonces ya tenemos tangente de pérdidas, tenemos conductividad del dieléctrico, conductividad del conductor y tenemos la longitud de piel. Ya con eso podemos hallar todos los ejercicios que nos piden, que son las constantes C, L, R y G. Entonces, para hallar la constante C, digamos, es 2pi por epsilon sobre longitud de B sobre A, ¿cierto? Entonces esto es sencillo, 2pi. Lo multiplicamos por el epsilon, que es la constante, es epsilon cero, acuérdense, está acá, sobre la logaritmo natural de B sobre A. Acuérdense que B sobre A son los radios que encontramos, los que acabamos de hacer, veanlos aquí.
Acuérdense que estos son, entonces B este sobre este. Y listo. Ahí tenemos ya la primer parámetro hallado, que es la conductancia, y el resultado es 6,639,090 por 10 a la menos 11 faradios metros. Acuérdense siempre de colocar las unidades. Los profesores son bien masoquistas. Si usted no coloca las unidades, lo clavan. Entonces, por eso téngala en cuenta. Longitud. Para hallar la longitud, no, la inductancia. Esa inductancia, el resultado es mu, que es la constante mu sobre 2pi por logaritmo natural de b sobre a. Entonces, en mu, acuérdense que al principio del video les di el mu, que está por acá. Es una constante, es 4pi por 10 a la menos 7. Ojo pues, teniendo esa constante que nos piden acá, simplemente es reemplazar ahí. Entonces, 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi por logaritmo natural de b sobre a, o sea, de lo mismo que hay acá, del radio b sobre el radio a. Y esa L nos va a dar, es esta, ya después de que usted consiga los parámetros, los datos para conseguir los parámetros iniciales, eso ya sale derecho. Entonces es 2,367 por 10 a la menos 7. Esto, hercios sobre metros. Ojo con las unidades. Ya tenemos las dos primeras parámetros, que es la capacitancia y la inductancia. Capacitancia e inductancia. Ahora vamos con las otras dos, que es la conductancia. ¿Esa conductancia qué es? Simplemente es 2pi por la conductancia del dieléctrico, por eso había que hallarla ahorita, si se acuerdan, sobre longitud natural de B sobre A. Todo se basa en los radios. Por eso les decía que solo B y A se iban a utilizar. Entonces la conductancia, aquí la tenemos, es esta de acá. Aquí está expresada, yo creo que sí sea la misma. Sí, señor, 4,6483. Entonces 2pi por 4,6,83 por 10 a la menos 6 sobre longitud natural, perdón, logaritmo natural, disculpen, de B sobre A. El B es este. Es el radio B sobre el radio A. Y si lo hacen en la calculadora, esto nos va a dar que es 2,578 por 10 a la menos 5. Y a la menos 5, ¿qué? Voltios metros. Entonces, ese es el resultado de la conductancia. Ahora sigue por último lo que es la resistencia. ¿Y cuál es la resistencia? Es 1 sobre 2pi por la profundidad de piel por la conductancia del conductor. Ojo que aquí es del conductor. Acá estamos hablando del conductor. Contundancia del conductor. Que eso no es lo mismo que la contundancia del dieléctrico. Para que no la vayan a embarrar. Esta, no esta es una de las... esta la hallamos en una tabla de contundancias del material, en la cual aparece que es el cobre. El dieléctrico es una cosa, el conductor es otra. Entonces este conductor es esto por 1 sobre A más 1 sobre B. Y esto es igual a que es 1 sobre 2pi por la longitud de piel, que fue la que nos dio ahora en el ejercicio, como se acuerdan. ¿Cierto? Y esto por la conductancia del conductor, que esta es la del cobre. Entonces, eh, hacemos ese resultado porque multiplicamos de 1 sobre el radio A y 1 más 1 sobre el radio B. Esto es una multiplicación aquí. Acá multiplicamos esto por todo esto. Y
ese resultado de esa operación es larguito. Si lo desarrollamos hay que hacerlo con mucho cuidado en la calculadora, de no ir a dañarlo. Entonces nos queda que esa resistencia es 0,9854 ohmios sobre metros. Entonces ahí nos da el resultado final de lo que es el ejercicio. Cuando estamos aquí, este es el resultado final de la resistencia, el resultado final de la conductancia, el resultado final de la inductancia y de la capacitancia. Así que eso es todo por hoy. Aquí aprendimos a sacar los parámetros primarios. En el próximo video les enseño cómo sacar los parámetros secundarios. Lo podemos hacer con este mismo ejercicio, pero ya tengo que explicarles qué significan. Así que hasta la próxima. Mucha suerte en sus exámenes, en su estudio, en lo que sea.